¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a los que están ya en esta primera sesión del año 2024, pero ya la 12ª sesión de este seminario permanente de ética ambiental y animal. No obstante, recordarles que iniciamos estos trabajos en el 2020 y el seminario se llamaba previo al 2023, Seminario Permanente de Ética Animal. Sin embargo, como este es un trabajo que coordinamos entre diferentes académicos, investigadores de distintas instituciones, optamos por ampliar un poco más la temática y que fuera entonces un seminario permanente de ética ambiental y animal, donde se puedan abordar ambos temas o alguno de ellos en particular, ¿sí? Entonces, bueno, pues sean sean todos bienvenidos, todas bienvenidas a esta primera sesión del año 2024 y es para mí un verdadero placer poder presentar a nuestro ponente del día de hoy, que es el doctor Vicente Jesús Fernández Mora, y me permito de leer una breve semblanza de su currículum. Él es licenciado en Ciencias Ambientales con estudios de posgrado por la Universidad de Huelva y licenciado y doctor en Humanidades por la Universidad de Huelva, España, con una tesis, la obra ensayística de Jorge Cuesta, y igualmente tiene estudios de posgrado en Filosofía por la Universidad de Sevilla. Ha trabajado durante 9 años en la gestión de espacios naturales protegidos en España y ha sido profesor del Departamento de Letras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aquí tuvimos el gusto de conocernos personalmente, y durante su estancia impartió en docencia la materia de literatura y teoría literaria, y actualmente se desempeña como profesor del área de filosofía en la Universidad de Huelva. Ha impartido cursos, talleres y conferencias en diversas disciplinas y ha intervenido en numerosos congresos nacionales e internacionales. Ha escrito varios artículos científicos y de divulgación, así como capítulos de libro, y de hecho hoy nos hará una presentación de un libro que acaba precisamente de publicarse y en el que resultado también de un trabajo de un seminario que estuvo coordinando. Sus líneas de investigación principales abarcan perspectivas interdisciplinares desde los estudios literarios, la filosofía política, la educación, el pensamiento ambiental, con énfasis en las aportaciones y perspectivas iberoamericanas. Codirige los encuentros de pensamiento iberoamericano en Huelva, España, desde el 2021, y un curso de filosofía para niños. Entre sus últimas publicaciones puede destacarse Universidad Sostenible o Universidad Ecológica, los retos de la educación superior frente a la crisis ambiental, y Universidad y Sostenibilidad, límites y posibilidades del cambio social. También ha coeditado el libro Los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el modelo de Naciones Unidas, Pensamiento Crítico e Interdisciplinariedad. De próxima aparición en la editorial española Dickinson. De hecho creo que es el que ya vas a presentar también el día de hoy, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vicente. Bueno, pues el tema que nos presentará en la sesión del día de hoy es desde la crítica al desarrollo y a la sostenibilidad y los ODS. Muchísimas gracias, Vicente, por haber aceptado la invitación, y te dejo entonces la voz. Pues antes que nada, pues muchísimas gracias, Víctor, por supuesto, por tu amabilísima invitación. Ya en un momento me habías comentado de este seminario y de la posibilidad de intervenir, y la verdad es que con muchísimo gusto acepto la invitación, y además con el honor, la responsabilidad y casi la temeridad de ser yo quien lo inaugura, ¿no? Para este nuevo año. Así que doblemente agradecido por eso, que duda cabe, ¿no? Simplemente te quería hacer una pequeña precisión, porque el problema es mío, porque a lo mejor no he actualizado los datos. Ahora soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, hace algunos meses, en el área de pensamiento filosófico español. Sí, simplemente por decirlo, que para dejar constancia, obviamente. Y por supuesto, agradecidísimo, por supuesto, a ti, que acabe agradecido a quienes están asistiendo a esta hora, y además un viernes por la tarde, ¿no? Allí son las 12, ¿no? Ya casi pronto hora de comer y acabar la semana, así que muchísimas gracias, y enhorabuena también, por supuesto, por la organización y el seguimiento, sobre todo el seguimiento de esta bonita iniciativa. Y
de nuevo, encantado de colaborar con Víctor y con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la que me une, como bien dijo Víctor antes, pues una relación afectiva y académica ya de hace años, y hemos tenido oportunidad pues de colaborar en distintas ocasiones, ¿no? Así que, y ojalá sigamos así, ¿no? Con más proyectos y más conversaciones de este tipo, ¿no? Bien decía Víctor, voy a tratar de desarrollar una temática que podemos decir que es de ámbito también multi o interdisciplinar, porque no solo está enfocada desde una perspectiva filosófica o ética, sino que acoge una dimensión algo más amplia, pero que de alguna manera yo creo que sí podemos vincularla con los intereses que nos tienen aquí reunidos, ¿no? En pensamiento ambiental, por supuesto, y la crisis ecológica, por decirlo así, y que trataría de hacer un recorrido en torno básicamente a la noción de desarrollo, ¿no? Y obviamente, con posterioridad cronológica, ya el desarrollo sostenible u objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Y si queréis, ahora sigo, trato de compartir la pantalla para que podamos ir siguiendo entre todos esta posición, estas ideas, ¿no? Que yo creo que también puede ser interesante ofrecerlas aquí para el debate, para la conversación, para el diálogo, que si obviamente si lo tenéis a bien podemos abrirlo una vez vaya acabando, ¿no? Y sí se ve bien ahí. Se- Sí, sí, Vicente, se ve muy bien la presentación. Estupendo, pues ya quedó tranquilo, ¿no? Y bueno, el título es de la crítica al desarrollo hacia la sostenibilidad y los ODS. Bueno, ahí cambia una proposición para que se entienda algo más, que precisamente es el sentido de pensar de forma histórica, de forma también filosófica, de forma compleja, el concepto de desarrollo, sobre todo desde su incorporación en la modernidad, hacia, hacia precisamente la aparición y la incorporación, y yo diría incluso la hegemonía discursiva de otro término que será desarrollo sostenible o bien sostenibilidad, y más recientemente desde la aparición institucional, los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese sería un poco el marco, incluso cronológico, que voy a seguir para que lo podamos compartir, ¿no? Pero antes, como bien decía Víctor, y sin tampoco detenernos mucho, sí me gustaría pues presentar aquí muy brevemente este libro al que hacía referencia precisamente Víctor, que es de reciente publicación, y que es también la consecuencia de unos proyectos que venimos desarrollando de unos años a esta parte, y en el que hay que decir, por supuesto, faltaría más que la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha tenido también su presencia en la pluma o la tecla, en este caso, de Víctor, al que nuevamente le quedamos muy agradecidos por su participación, que duda cabe, ¿no? Y bueno, Víctor ya tiene allí algunos ejemplares para que pues, podáis, si os interesa, tener la mano, usarlo allí, supongo que al mismo, a través del depósito en la biblioteca, podéis consultarlo, además de que también tiene su versión digital, ¿no? Y bueno, ahí tenéis un poco la lista de autores y las temáticas, ¿no? Y bueno, lo que pretendíamos un poco en términos generales era pensar críticamente, ¿no? Ese concepto de desarrollo, y después hacer un seguimiento en la medida de posible, medianamente sistemático, tampoco del todo, de algunos de los objetivos. Sabéis que son 17, y de alguna manera algunos autores trataron uno de forma más o menos concreta, específica y siempre crítica, ¿no? Algunas veces de modo más conceptual o teórico, y otras veces tratando, digamos, de aterrizarlo a prácticas concretas, incluso algunas veces prácticas o gubernamentales, o medidas que se han llevado a cabo. Y bueno, ha sido afortunadamente un proyecto digamos, de alcance internacional, fundamentalmente iberoamericano, con la participación de autores de México, Argentina, España y Ecuador, y que está pues coeditado por mí mismo y mis compañeros Romina de Sija Solfiere, que es igualmente mexicana, hidrocálida, y el profesor Walter Federico Gadea, profesor de Huelva, pero también argentino. Así que bueno, como decíamos antes, tiene esta componente o esta vocación de trabajo en el seno de nuestra comunidad iberoamericana, ¿no? O hispanoparlante, como le queramos llamar. Veis, ¿no? Que hay un capítulo dedicado más a la temática de salud y bienestar, otro a las temáticas educativas, ¿no? Otros de términos más amplios. eh, Más transversales, podríamos decirlo así, ¿no? Y bueno, otro dedicado a ODS sobre trabajo decente, ¿no? A los 18. En definitiva, no es que se traten sistemáticamente los 18, pero bueno, se trata de dar una visión general desde una perspectiva crítica, ¿no? Así que bueno, por supuesto,
Y si a alguien le interesa un ejemplar, pues con muchísimo gusto, incluso lo enviamos desde aquí. Si podemos lo hacemos o se lo enviamos a Víctor para que lo recaje allí o como sea, porque con muchísimo gusto lo compartimos, de hecho, en medio. Y bueno, esta era la pequeña presentación que queríamos hacer, aprovechando también este foro, porque efectivamente lo que yo voy a tratar de presentar estaría más desarrollado es la que ha sido mi contribución, que es la primera, ¿no? Me he cortado un poco el título para esta presentación, pero bueno, básicamente podemos decir que las ideas están reflejadas en este primer capítulo, que sería contribuciones desde la crítica al desarrollo para su incorporación a la crítica del desarrollo sostenible y los ODS, ¿no? Que muy convenientemente Víctor me aconsejó que resumiera un poco el título, obvio, para que pudiera caber bien pues, los folletos y todo eso, pero bueno, esa sería la idea. Así que, sin más dilación, ya si queréis después de hacer esta presentación, paso un poco a exponer la idea. Y bueno, y me gustaba partir también de esta definición que podemos encontrar en la política de Aristóteles para tratar de expresar el concepto de desarrollo desde una perspectiva obviamente más amplia, compleja y filosófica, y no desde un cierto reduccionismo moderno que lo ha llevado a un entendimiento fundamentalmente economicista, ¿no? Y entender la idea de desarrollo básicamente como la medida de la producción de riqueza, el Producto Interior Bruto, podemos decirlo así, ¿no? Desde esa visión economicista, yo creo que es interesante, y esto Arturo Escobar lo decía en un texto, pensar desde presupuestos éticos, ético-ontológicos, me atrevería a decir, el concepto de desarrollo, que esto obviamente nos puede retrotraer a toda una tradición que podemos encontrar ya de alguna manera expresa en Aristóteles, ¿no? Y bueno, ¿y por qué el concepto de desarrollo? Bueno, pues también me gusta pensarlo desde, bueno, se puede empezar desde muchas perspectivas, pero al menos el marco conceptual que nos aporta Koselleck en su historia de los conceptos, para entenderlo precisamente como uno de esos que él concibe como conceptos fundamentales que se convierte de alguna manera en imprescindible para el autoentendimiento, la autopercepción de una cultura, porque de alguna manera en su problematicidad semántica adensa muchos significados particulares en una red compleja significativa. Esa es un poco la idea, ¿no? Normalmente también lo que digamos, llamamos un macroconcepto, ¿no? Un entramado semántico complejo que nos va a servir muy bien para la autodefinición de una época, ¿no? Por decirlo en términos amplios, ¿no? De ahí que el concepto de desarrollo, y ahora veremos un poco, ¿no? Un poco, por decirlo así, la evolución histórica de este concepto, sobre todo en la modernidad, se ha convertido en un concepto central. No solo ahora, en el que todos escuchamos hablar de desarrollo sostenible, bueno, u otros conceptos que parece haberlo sustituido, no digo sustituido, pero bueno, haberlo de alguna manera reemplazado, que es sostenibilidad, pero que obviamente se apoya también en la idea de desarrollo, ¿no? Y está muy presente y de alguna manera justifica políticas, justifica incluso, obviamente, partidas presupuestarias, justifica incluso, me atrevo a decir, reestructuraciones del saber a nivel de reformas educativas, todo esto que un poco ya hemos venido hablando y hemos discutido alguna vez también con Víctor y en otro foro. Y esta primera imagen era para pensarlo incluso como el comienzo de una era, y así se le ha llamado, la era del desarrollo, ¿no? Y hay muchos autores que recientemente, o hace unos años, empezaron a hablar ya de la necesidad de pensar un alter desarrollo, un otro desarrollo o un post-desarrollo, porque entendiendo efectivamente que habíamos vivido en una era del desarrollo. Y ahora podríamos decir que desde cierta perspectiva vivimos en la era del desarrollo sostenible o la sostenibilidad. Y ese va a ser un poco el entendimiento de esta pequeña exposición, que espero que no resulte absolutamente aburrida bueno, y pueda, digamos, ser retorno de alguna reflexión. Y, y por decirlo de una forma clara y concisa, y bueno, quizás esto lo sabemos, o bueno, ya hemos escuchado hablar de ella, cuándo comienza la era del desarrollo y cuáles son los condicionamientos políticos, sociohistóricos y económicos que nos van a colocar en ese momento, ¿no? Y yo creo que esto es interesante porque nos pone a la vista de unos importantes condicionamientos que van a generar de alguna manera eh, las condiciones de posibilidad del desarrollo posterior de la historia occidental y mundial, por decirlo en términos un poco contundentes. La era del desarrollo comienza, y esto pues ya tiene un largo recorrido a nivel teórico, precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Es el momento de consolidación a alto nivel, incluso institucional, del concepto de desarrollo para describir de alguna manera una nueva época, ¿no? Autores importantes como el Meyer, ¿no? Autores de los estudios del desarrollo, pues lo ubican precisamente como respuesta a una connotación histórica, política muy concreta, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial y la reestructuración de la hegemonía mundial en torno a una nueva potencia emergente que van a ser los Estados Unidos como el verdadero triunfador del conflicto bélico, que como sabemos va a dejar a Europa en una situación de ruina y de decadencia, que en buena parte va a ser sustituida por la nueva hegemonía económica y también la nueva hegemonía cultural, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es el desarrollo para País Meyer? Un proyecto geopolítico adoptado por gobiernos y organizaciones internacionales que pretenden rescatar de la tentación del comunismo a los países liberados del régimen de la dominación colonial. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, en esa situación de dos bloques que se va a ir conformando después de la Segunda Guerra Mundial y que va a constituir lo que conocemos como la Guerra Fría, todos aquellos países que son el resultado de la desarticulación de los antiguos imperios, obviamente tenemos que pensar en todos los procesos de descolonización del sudeste asiático, también los que vienen siguiendo desde la segunda mitad del siglo XIX en América Latina, y también muy especialmente aquellos que son el resultado de la desintegración del imperio austrohúngaro y por supuesto de la Rusia comunista, bueno, perdón, de los países zaristas, en definitiva son unos países que, que pueden de alguna manera ser tentados por el comunismo. Y precisamente la configuración de una nueva hegemonía política capitalista en torno a Estados Unidos va a desarrollar la estrategia del desarrollo como un apoyo fundamentalmente a nivel financiero y tecnológico para evitar, como dice este autor, la tentación del comunismo y la construcción de una nueva hegemonía. Como dice Lopresti, el desplazamiento de los agentes políticos económicos desde Europa a Norteamérica, que necesitaba, por supuesto, generar toda una amplísima área de influencia que se va a ir construyendo con el desarrollo y la cooperación internacional. Es otro aspecto fundamentalmente importante, ¿no? La cooperación internacional, los proyectos de desarrollo y la conformación de agencias para la cooperación y el desarrollo, que fundamentalmente va a ser una distribución de capital y de tecnología a países en vías de desarrollo o a aquellos países que han sufrido las consecuencias fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, como os vi, puede ser interesante el rastreo de la conformación de esta área del desarrollo a lo largo de los años 40, fundamentalmente, ¿no? Los famosos acuerdos de Bretton Woods, que son algunas de esas conferencias que van a dar fin a la Segunda Guerra Mundial para estabilizar un nuevo orden mundial pacificado, por supuesto, con los famosos Fondos Monetarios Internacional y el Banco Mundial, que van a ser las dos herramientas fundamentales para la reorganización económica bajo presupuestos claramente keynesianos que van a forjar lo que sabemos el estado de bienestar, ¿no? De alguna manera. Y por supuesto también la idea de la cooperación internacional como medidas constructivas de desarrollo, primero para el marco de los países europeos que han sido devastados por la Segunda Guerra Mundial, pero también en un proceso de mundialización que veremos ahora, ¿no? La cooperación al desarrollo o el desarrollo propiamente dicho va a tener primeramente un foco concretamente en Europa, pero después se mundializa, por decirlo así, ¿no? 1944, acuerdo de Bretton Woods y la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como agentes fundamentales para el proyecto desarrollista posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Y es importante que van a ir configurando, ¿no? La famosa doctrina Truman. Y esto es muy interesante porque a partir de los discursos que se han ido publicando y recogiendo, por supuesto, ¿no? Y de la presidencia de Truman, se va a ir conformando esta nueva política exterior desarrollista, ¿no? En un famoso discurso que el presidente Truman ofrece al Congreso de los Diputados, perdón, al Congreso de los Estados Unidos, da cuenta de esa nueva situación que requiere el liderazgo de los Estados Unidos como fundamentalmente una fuerza de contención y de seguridad global frente a la amenaza comunista, ¿no? En palabras del propio Truman, ayudar a los pueblos que luchan contra las minorías armadas, por supuesto, consecuencias todavía de partidos comunistas, partidos clandestinos comunistas de alguna manera, guerrillas en algunos casos, o contra presiones exteriores que intentan subjugarlos. Pues si vacilamos nuestro liderazgo, podemos hacer peligrar la paz del mundo, ¿no?
es que se va configurando una idea de los Estados Unidos como la exportadora de libertad y democracia a partir de la noción de desarrollo. ¿Sí? Y esto se va a concretar pues, en un documento un proyecto que conocemos mucho, que es el Plan Marshall, que es precisamente la inyección de capital, la inyección de capital para reconstruir las economías absolutamente deterioradas de la Europa de las mujeres, ¿no? ¿De acuerdo? Ya había puesto estas imágenes aquí porque da cuenta de todo un proceso de expansión de un modelo de vida modernizadora, industrializadora también, que responde a los propósitos de las condiciones de vida de los Estados Unidos. Hay una película, no sé si la conocéis, una película española que se llama precisamente Bienvenido Mr. Marshall, que os la recomiendo. Es una película en blanco y negro, una película ya del cine clásico que ironiza muy bien sobre esta llegada de capital, ¿no? Esta llegada de esta modernidad que viene representada en este caso por un personaje que precisamente se va a llamar Mr. Marshall, en referencia obvia al plan Marshall, ¿no? De García Berlanga. Fijaos, teníamos, como venía diciendo, los acuerdos de Bretton Woods del 44, la propia constitución de la ONU, donde se va forjando la idea de desarrollo y precisamente de ayuda y cooperación al desarrollo. Y tenemos lo que la mayoría de los autores lo que la mayoría de los autores consideran como el elemento fundacional de la era del desarrollo, que es el famoso punto cuarto del discurso inaugural del segundo mandato del presidente Truman, donde ya de una forma absolutamente explícita por parte del gobierno de los Estados Unidos se configura el concepto de desarrollo, ¿no? Debemos emprender un programa de novedad para que los beneficios de nuestro avance científico y el progreso industrial estén disponibles para la mejora y el crecimiento de las zonas subdesarrolladas. Y ahí hay aquí un claro cambio de política de mundialización de los modelos, digamos, imperialistas hacia un neoimperialismo que no es obviamente asumido en esos términos por el discurso de Truman, pero sí un cambio de un viejo imperialismo eh, asociado obviamente a la era colonial, por una nueva reorganización de la geopolítica internacional. El viejo imperialismo, la explotación para beneficios extranjeros, no tiene cabida en nuestros planes. Lo que prevemos es un programa de desarrollo basado en los conceptos de honradez y democracia, como decimos, programas de flujo internacional de capital y flujo internacional de tecnología y asistencia técnica, que de alguna manera se puede entender como la mundialización del Plan Marshall, ¿no? Si el Plan Marshall, como digo, decimos, está más directamente dirigido a las economías europeas posbélicas, el punto 4 del discurso de Truman, el famoso punto 4, va a ser un proyecto de mundialización de la noción de desarrollo, eh, basado, como decimos, en la ayuda a la tecnología y los préstamos de capital, ¿no? Y esto es muy interesante porque el propio concepto de desarrollo, teóricamente, pero también a partir de las prácticas y a partir de los procesos retóricos de autoconstitución de la identidad de los países que reciben estas ayudas, va a generar una especie de contrafigura retórica que va a ser precisamente el subdesarrollo, ¿no? Eh, el subdesarrollo o países o zonas subdesarrolladas, como literalmente dice el punto cuarto en su traducción, va a ser la contracarga necesaria para emprender una nueva retórica, asumida también por estos países, que se van a sí mismos con países carentes, subdesarrollados, que van a poner sus miras de modernización en la meta establecida por la estrategia desarrollista y la cooperación internacional, que va a ser dirigida fundamentalmente por instituciones controladas por los Estados Unidos y también por las potencias europeas, ¿no? Como decía Gustavo Esteban, militante y teórico mexicano, usado por primera vez la palabra subdesarrollo en dicho contexto. Truman cambió el significado de desarrollo. Fijaos, interesante, cambió el significado del desarrollo como un término complejo, que en nuestro caso lo podemos retroceder hasta Aristóteles, para darle una nueva significación en un nuevo contexto. Creó el emblema, un eufemismo utilizado de ahí en adelante para aludir discreto o inadvertidamente a la era de la hegemonía americana. Es una noción de desarrollo explícitamente fundada, por decirlo así, en estos términos, por el punto cuarto del discurso del segundo mandato del presidente Truman, ¿no? Bien.
Dice también Gustavo Esteva, el subdesarrollo comenzó, por tanto, el 20 de enero de 1941. Interesante, ¿no? Porque si comienza el desarrollo, a la misma vez, como contracara, repito, discursiva, aparece también su desarrollo. En términos muy amplios, podemos decir, de alguna manera, como dice el propio Esteva, que millones de personas en el mundo se despertaron siendo subdesarrolladas, ¿no? Para responder a esa noción estratégica de nueva reorganización del poder y de la hegemonía posbélica a partir de un nuevo reparto de saberes, reparto de poder y reparto también de construcción de identidades simbólicas en torno a dos nuevos conceptos, concepto de desarrollo y concepto de subdesarrollo. Sería 2.000 millones de personas, dice Gustavo Esteva, se volvieron subdesarrolladas. En realidad, desde entonces dejaron de ser lo que eran en toda su diversidad y se convirtieron en un espejo invertido de la realidad de otros, obviamente de la realidad de los Estados Unidos. Profesor Sotillo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, dice algo mismo, pero desde el punto de vista de los estudios de la cooperación para el desarrollo y de las relaciones internacionales. El doctor oficial de cooperación nos señala que la ayuda a los países subdesarrollados comenzó con el descubrimiento del mundo desarrollado. Es muy interesante, ¿no? Cuando dice otra vez, obviamente se está refiriendo al descubrimiento de América en el siglo XV, ¿no? El concepto, el afianzamiento del concepto de desarrollo que tiene, obviamente, su espejo de realidad en la sociedad consumista estadounidense de los años 20 y 30, obviamente, perdón, de los años 40, va a necesitar generar la contracara discursiva y real de un subdesarrollo que se va a proyectar, obviamente, en las zonas periféricas y en los países productos de los procesos de descolonización, ¿no? Y estamos hablando de naciones soberanas, por supuesto, en la mayoría de sus casos. Y el proyecto sigue en los años 40 con dos nuevos hitos para acabar ya por aquí, que por supuesto la fundación de la OTAN en 1949 y famoso informe de la National Security Council de 68 de 1950, ¿no? Que de alguna manera va reforzando esta nueva hegemonía estadounidense con distintos pactos, acuerdos, distintos proyectos de ayuda económica y de transferencia tecnológica, ¿no? El profesor Delaje lo resume de esta forma, yo creo que es muy interesante, ¿no? Las grandes líneas de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos durante los siguientes 30 años que van a acabar de delinear la justificación para que Estados Unidos asumiera el papel de gendarme mundial, instaurando la idea de que Estados Unidos tenía la obligación política e ideológica de defender la democracia en todo el mundo. En estos cuantos hitos señalados muy rápidamente, por supuesto, ¿no? Si queréis los repasamos, ¿no? Los acuerdos de Bretton Woods, la propia carta de fundación de la ONU, Plan Marshall, el punto cuarto del discurso segundo matadero de Estados Unidos, la OTAN y el informe del Consejo de Seguridad Nacional. De alguna manera, en la década de los años 50 se va conformando toda una reestructuración de la geopolítica mundial en base a esa nueva hegemonía que asumen los Estados Unidos con dos funciones fundamentales. Obviamente, conservar y perpetuar su hegemonía en un proyecto de políticas de contención. Así se la llama, ¿no? Política de contención, obviamente contención anticomunista, ¿no? Y en ese sentido, la ayuda material y tecnológica a los países pobres, los países que habían sufrido procesos de descolonización, va a ser fundamental también para esa lucha ideológica y cultural que se va a establecer con el otro bloque, con el bloque comunista. ¿Ya? En estos años 40-50 se fija en torno a la noción clave de desarrollo, la nueva política exterior de los Estados Unidos eh, para consolidar su hegemonía tras la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera, y bueno, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Monetario Internacional, las agencias para el desarrollo, tanto de los Estados Unidos como de otros países, son instituciones que siguen vigentes, ¿no? Instituciones, como sabemos, que han recibido mucha crítica, pero que siguen absolutamente vigentes, ¿no? Y bueno, y ahí aparece el mundo que surge tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un primer mundo, el mundo en torno a la sociedad consumista estadounidense, un mundo tecnológicamente desarrollado, avanzado, libre, demócrata y racional. El tercer mundo, que sería obviamente el mundo de los países en vía de desarrollo, materialmente pobres, pero también, digamos que cultural y simbólicamente inferiorizados, esto es importante también. Y el segundo mundo, que es el mundo del bloque comunista, tecnológicamente avanzado, pero en este caso no democrático y totalitario, ¿no? Después están los países han alineado de la conferencia de Bandung. Pero bueno, por dar un poco el esquema, este es el mundo que surge tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tres mundos fundamentales, ¿no? Mundo occidental,
Obviamente, y esto es otro asunto interesantísimo, también el bloque comunista desarrolla sus propias políticas de desarrollo y de ayuda al desarrollo desde una visión, obviamente, de planificación central. Eso que duda cabe, no es el asunto que estamos trayendo aquí, pero no deja de haber también una contracara del desarrollo hegemónico estadounidense en lo que sería el desarrollo que también va propiciando la Unión Soviética en todos los países de la orden comunista, ¿no? ¿De acuerdo? Más o menos. Me quedando, no sé si hay alguna duda, algún comentario que se quiera hacer mientras hablo, no hay ningún tipo de problema, por supuesto, ¿no? Si alguien tuviera algún interés, o bueno, ya lo dejamos para el final. ¿De acuerdo? Bueno, aquí quería hacer un pequeño, no sé si recesión, porque a partir de los años 40 y 50, eh, digamos, simultáneamente, casi simultáneamente, ¿no? A la implantación de todas estas políticas de orden nacional e internacional, va a ir desarrollándose también toda una teoría sobre el desarrollo. Efectivamente, que va a pasar también por distintas etapas, lo que a día de hoy ya es todo una disciplina, o perdón, todo un campo de estudios interdisciplinar, pues, es importante, que son los Development Studies o estudios del desarrollo, que bueno, he puesto esa pequeña frase de Amartya Sen de finales de los años 90 para dar cuenta que ya a finales de los años 90 había toda una bibliografía, toda una tradición de estudios del desarrollo que precisamente van definiendo, criticando o sirviendo también de base ideológica, teórica a las políticas efectivas que se van haciendo, ¿no? Algunas veces como apoyo teórico, pero también a partir de los años 60 forjando toda una tradición crítica de los estudios del desarrollo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya por primera vez la cuestión del desarrollo, dice Amartya Sen. El propio Amartya Sen ha sido una de las grandes aportaciones también a los conceptos del desarrollo, a la idea del desarrollo. Al final de la Segunda Modernidad ha tenido lugar muchos cambios, tanto en el ámbito de la experiencia como en el de la teoría del desarrollo económico y social. Las conclusiones que extrajimos entonces nos llevan hoy a nuevas reflexiones. Este momento es tan bueno como cualquier otro para preguntarnos qué dirección está tomando la teoría del desarrollo. Fijaos, ¿no? Ya en los años, a finales de los años 90 se podían hacer recapitulaciones, interpretaciones críticas de la acumulación de teoría del desarrollo hacia ese momento, que eran ya pues como unos 50 años de teoría del desarrollo. ¿De acuerdo? Había pasado por muchos momentos la propia teoría del desarrollo, ¿no? Y donde quería más o menos parar muy brevemente es en la teoría de la modernización, ¿no? Que de alguna manera ejemplifica muy bien cómo surge la noción de desarrollo y bajo qué supuesto de tipo sociológico y filosófico, ¿no? Cuando hacemos una breve síntesis de los estudios del desarrollo, el primer momento, el primer hito, ya no digo a nivel político, sino a nivel teórico, es claramente la teoría de la modernización, ¿no? La teoría de modernización que, en términos muy generales, viene diciendo que el desarrollo es un camino progresivo de mejoramiento de las estructuras socioeconómicas que tiene que seguir una cierta progresión por distintas etapas para llegar a un momento de culminación que está identificado obviamente por aquel que desarrolla la teoría, que en este caso son los Estados Unidos, ¿no? Una especie de autojustificación, una especie de profecía autocumplida, ¿no? Y seguramente el texto más famoso que lo ejemplifica bien es el de W. Rousseau, ¿no? Paul Whitman, que es el mismo nombre del poeta, Paul Whitman Rousseau, en los años 60 escribe su famosa Las etapas del crecimiento económico, siguiendo un modelo etapista, a la más vieja usanza también de la teoría del progreso de la ilustración, ¿no? Como veis ahí, Rousseau, también apoyado por la teoría sociológica funcionalista de Parsons, ¿no? De Talcott Parsons, establece que todas las sociedades, y cuando digo todas las sociedades, son todas las sociedades desde este modelo eh, cientificista, podemos decir, todas las sociedades pasarían por una etapa tradicional, unas precondiciones para el despegue, el camino hacia la madurez y, por supuesto, la sociedad de alto consumo de masas, ¿no? Que se identificaba obviamente con la sociedad capitalista de consumo de los Estados Unidos de los años 40 y 50. Eh, este modelo etapista es el que va a dar la base ideológica y teórica en buena parte de la ayuda al desarrollo, porque obviamente no se dan las condiciones culturales y económicas para que los países en vía de desarrollo de alguna manera inicien
consoliden o incluso impulsen todo este camino. Y por tanto el camino debe ser ayudado, consolidado, impulsado, propiciado, incluso en algunos casos hasta, permítaseme decirlo así, obligado por las políticas desarrollistas. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea? Bueno, a partir de la teoría del desarrollo, será lo que algún autor llama una fase alta de teorización. No va a haber una enorme teorización en torno a la noción del desarrollo y va a ser, como dice ahí, la teoría de la modernización, más o menos el paradigma desarrollista que es aceptado casi en la mayoría de los estudios sobre el desarrollo hasta más o menos los años 60, ¿no? Hasta más o menos los años 60 la teoría de la modernización va a ser el paradigma del concepto de desarrollo, que va a ser fundamentalmente economicista, en el sentido de que se entiende que el desarrollo va a suponer fundamentalmente modernización, industrialización, fundamentalmente, y aumento de la riqueza medida en Producto Interior Bruto. Básicamente, desde un punto de vista de políticas de redistribución de la riqueza según los estándares keynesianos. Esa va a ser un poco la idea fundamental que justifique la noción de desarrollo como fundamentalmente industrialización. O sea, va a ser un apoyo dirigido a industrialización en algunos casos de forma masiva de áreas rurales o incluso a industrializar también las áreas rurales de estos países en vías de desarrollo, fundamentalmente. Y este va a ser el paradigma dominante, más o menos del año 60, a partir del cual va a haber, pensemos, ¿no? Estamos hablando de los años 60, estamos hablando de la multitud de posturas críticas, estamos hablando de años revolucionarios, van a haber también un movimiento teórico importantísimo que va a dar lugar a nuevas teorizaciones del concepto de desarrollo, ¿no? Y América Latina en este caso va a ser una de las grandes aportaciones. Algunos dicen que va a ser la primera aportación en el ámbito de las ciencias sociales que alcance discusión mundial, que va a ser la famosa teoría de la independencia, efectivamente, ¿no? Los autores de la teoría de la independencia, Furtado y otros autores, en términos generales van a decir que la falta de desarrollo de las economías de los países pobres no se debe a una especie de carencias internas, a una especie de retraso por unas peculiaridades culturales de estos países, sino a una posición periférica en un sistema mundial de hegemonía europea. O sea, precisamente la situación de ocupar posiciones bajas en esta escala etapista no se debe a unas condiciones internas que lo imposibiliten y que necesiten ayuda externa, precisamente se debe a una posición periférica cuya periferia está provocada por una hegemonía económica mundial en torno a las economías europeas y fundamentalmente estadounidenses, ¿no? Por tanto, habrá que entender la posición subdesarrollada no como el resultado de unas condiciones endógenas, sino como el resultado de una geopolítica mundial y sobre todo una geoeconomía mundial. Vienen a decir de alguna manera los autores de la teoría de la dependencia. Bueno, y a partir de ahí, bueno, como decía al principio, ¿no? De alguna manera, y esto ya también es interesante, y también por justificar un poco la mención a Aristóteles, si se me permite en ese sentido, ¿no? Es cierto, bueno, que aquí en la exposición lo que quería básicamente es hacer un pequeño rastreo de la noción de desarrollo a partir de los años 50, que es cuando empieza el concepto fundamentalmente de era del desarrollo, o cuando se dispara históricamente en décadas recientes la noción del desarrollo más o menos como la entendemos, ¿no? Pero es cierto, como decía antes, que el concepto de desarrollo va a enlazar con unas conceptualizaciones de lo que es el cambio social y el cambio histórico que viene estando presente en buena parte del pensamiento occidental, ¿no? Si uno piensa en la noción de progreso, tan importante a partir del humanismo y la ilustración, ¿no? Y como decíamos antes, Turgot, Condorcet, incluso la idea de la paz perpetua en Kant, amistad. Si uno piensa en el propio concepto de historia y la filosofía de historia de Hegel y Marx, incluso de la historia positivista de Comte,
y por supuesto, si pensamos en otro concepto que fue absolutamente fundamental, el concepto de evolución, ¿no? Que tiene también raíces sociobiológicas a partir del darwinismo social en el siglo XIX, ¿no? O sea, el concepto de desarrollo yo creo que enlaza de forma problemática, pero a veces coherente con el concepto de evolución y el evolucionismo social del siglo XIX, con el concepto de progreso el pensamiento ilustrado y con el concepto también de historia en el nacimiento de la filosofía de la historia, ¿no? Entendiendo siempre como un movimiento hacia una mejoría continua, que puede ser problemática, pero mejoría continua hacia un estado de desarrollo o un estado de perfección que viene definido por aquellos que ya no están situados allí, que de alguna manera inferioriza, coloca en posiciones periféricas, en posiciones de retraso, a lo que se pueden llamar países retrasados, países subdesarrollados o países que ni siquiera, o regiones que todavía ni siquiera se han incorporado a la historia, como decía Hegel de la propia América, pues los jóvenes que todavía no tienen historia, ¿no? Dijo Hegel y después repitió Ortega y Gasset, ¿no? Parece un poco de cómo se ha producido un proceso, yo me atrevo a decir, de empobrecimiento de la nación de desarrollo, desde una visión compleja que puede haber sido la aristotélica, hasta este reduccionismo fundamentalmente economicista, que es el que se impone con la era del desarrollo a partir de los años 50. Y hay una serie de presuposiciones, bueno, que están aquí un poco resumidas: obsesión para el carácter único de los fenómenos históricos, de los contextos históricos, ¿no? Un ideal que de alguna manera ontologiza la historia, es decir, la historia resumida como la historia en singular y como una pluralidad de procesos históricos que pueden tener más o menos convergencia, ¿no? Pero una historia que se mueve en un sentido concreto, ¿no? Y obviamente también un proceso histórico entendido casi como leyes de la historia que dejaría de lado, dejaría sin explicar, o incluso dejaría como fenómenos residuales que no encajan en el modelo, claro, todas aquellas experiencias históricas que no se adecuan, ¿no? Y que por tanto hay que corregir, hay que ayudar, hay que dar una manera integral en el proceso general de desarrollo. Y la consolidación del modelo occidente como paradigma del estado superior de la evolución. Porque esto es interesante y hay que tenerlo muy presente, ¿no? Las teorizaciones de la idea de historia, las teorizaciones de la idea de progreso, las teorizaciones de la idea de evolución y las teorizaciones de la idea de desarrollo siempre imponen como espejo de la etapa última a los propios teorizadores o a las sociedades en las cuales, a las cuales pertenecen los teorizadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En el caso de Rosto era obvio, ¿no? Todas las etapas llevarían a una etapa final que se correspondían de forma idéntica con la sociedad de masas de consumo, ¿no? Pero cuando Condorcet o cuando Turgot elaboran su teoría con este esquema global histórico de Condorcet, elaboran su teoría del progreso, obviamente el progreso se dirige hasta la sociedad burguesa, desde la Francia o Alemania o Inglaterra del siglo XVIII, XIX, que es el punto de llegada a la historia, ¿no? Como decía Hegel, ¿no? El Estado liberal prusiano, ¿no? De alguna manera, el concepto de desarrollo se puede entender, y yo creo que esto es interesante, como un momento histórico concreto, complejo, que inicia los años 50, pero también dentro de una visión general de concepción del cambio histórico, por decirlo así, donde el concepto de desarrollo podemos ponerlo en relación compleja con el concepto, repito, de evolución o evolucionismo, con el concepto de progreso y con el propio concepto de historia. Bueno, y ya para irnos avanzando un poco, por decirlo así, también creo que es interesante ver precisamente, no solo, ¿no? Las teorías que de alguna manera han servido de base ideológica a las políticas desarrollistas, sino las teorías tremendamente ricas, tremendamente interesantes que empiezan a desarrollarse, sobre todo a partir de los años 50 y 60 y que amenazaban precisamente a ese desarrollo, ¿no? Ha muerto la idea de progreso, los fenómenos de la Primera Guerra Mundial, por supuesto, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, van a dar lugar a todas unas escuelas críticas, que repito, en América Latina va a tener una gran referencia que va a poner en entredicho efectivamente esos conceptos de historia, esos conceptos de desarrollo y esos conceptos de evolución, ¿no? Ya Castoriadis hablaba que la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión había llegado al hundimiento de la ideología oficial, la crisis del progreso, ¿no? Pero igualmente, el evolucionismo del siglo XIX se había ya puesto muy en entredicho a la altura de los años 30, ¿no? Y por supuesto, los años 60 y 70 se pone ya en entredicho de forma también muy crítica el fracaso del modelo industrializador y de la teoría de la modernización. Quiere decir que el concepto de desarrollo también ha ido sufriendo
sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, críticas de fondo importantes, tanto en sus argumentos de coherencia de tipo filosófico histórica, como obviamente los resultados que estaban dando a nivel del aumento del bienestar, ¿no? Aumento del bienestar y de la situación de pobreza de los países en desarrollo, ¿no? A partir de los años 60, con ciertas crisis, la crisis del petróleo, la crisis de la deuda, va a haber también una remoción importante de las teorías del desarrollo. Y en buena parte, pues debido a todas estas convulsiones que yo creo que son muy interesantes traerla aquí, porque ya enlazamos con esa otra idea que es con la que quería enlazar, que es precisamente desarrollo como desarrollo sostenible o desarrollo o el concepto de desarrollo vincularlo a las preocupaciones ambientales, ¿no? Como habíamos dicho, en los años 60 y 70 se van a dar convulsiones de todo tipo, que no podemos entrar a analizar desde el punto de vista tanto económico como desde el punto de vista cultural. Uno puede pensar en tantas, en tantas convulsiones que se dieron, que recorrieron el mundo en los años 60 y 70 y que, como algún que otro dicho, fuera la época de las revoluciones críticas, ¿no? Algún autor eh, hemos dicho, ¿no? Las revoluciones científicas que son en los años 60, aparece la cibernética, empieza a aparecer la teoría de la complejidad, ¿no? Empiezan a aparecer presupuestos de oponentes de dicho alguna de las certezas científicas, ¿no? Por supuesto, los feminismos de segunda ola, los primeros movimientos ecologistas, los primeros partidos verdes en Alemania son de esta época, sino empieza también la rebelión estudiantil del 68, París, por ejemplo, el evento desgraciado en Tlatelolco, ¿no? La primavera de Praga, las movilizaciones por los derechos de los negros afroamericanos, eh, la- las guerrillas también, las guerrillas de corte maoísta, leninista, marxista que se dan americanas, el socialismo árabe, los procesos de descolonización a partir de los años 40 en la India. Es una época de multitud de revoluciones en los que se empiezan también a formar cadenas de equivalencia entre movimientos feministas, con movimientos ecologistas, con movimientos por la paz, con movimientos pacifistas, de alguna manera, y se dan verdaderamente, y esto me interesa también con repercusiones en el ámbito de las teorías literarias, de las teorías críticas, de las teorías culturales, ¿no? Es importante que a partir de aquí empiezan a surgir nuevas formas de entender el arte y la crítica artística desde el punto de vista de una crítica literaria feminista, por ejemplo, que va a ser tremendamente interesante, una crítica literaria también marxista o neomarxista, ¿no? Por decirlo en este sentido. Las aportaciones tan interesantes que se dan también desde nuevos paradigmas críticos de la América Latina. Bueno, en definitiva, ¿no? Para el caso que íbamos, ¿no? Obviamente los movimientos sociales de los años 70 van a provocar también las primeras preocupaciones fuertes de orden ambiental y ecológico que surge desde ese ámbito de convulsión que está poniendo en tela de juicio el modelo desarrollista del estado de bienestar que ha venido más o menos estando vigente desde los años 40 por las políticas keynesianas, Plan Marshall y todo esto que acabamos de decir, y una de las preocupaciones fundamentales van a ser precisamente las consecuencias ambientales de este modelo desarrollista, ¿no? Consecuencias fundamentales de esto, bueno, ahí tenemos imágenes, ¿no? Incluso que ya pertenecen al imaginario colectivo en esta época, ¿no? La lucha, Martin Luther King, Malcolm X, la revolución cubana que tuvo tanto impacto en todo el mundo político latinoamericano, las distintas olas feministas, en la generación beat, literatura, eh, la contracultura, ¿no? El movimiento hippie, bueno, tantas cosas, ¿no? Da lugar a lo que se llama la primera reunión a alto nivel institucional de la historia del ambientalismo mundial, podemos decir, ¿no? Que la famosísima conferencia, Víctor, no me deja de equivocarme, la famosísima conferencia de 1972 de Estocolmo, con la que se abre, al menos a nivel institucional, a nivel de grandes reuniones institucionales, se abre el movimiento ambiental mundial y de ahí pues también va a salir el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Lo quería traer aquí porque precisamente, ¿por qué? Por la idea de enlazar de alguna manera, y esta es la propuesta, aquí no hay ningún tipo de resolución, enlazar precisamente la noción de desarrollo y la crítica a la noción de desarrollo con una nueva crítica que va a venir del ámbito
del pensamiento ambiental, ¿no? Y de alguna manera, como toda la tradición crítica al concepto de desarrollo se va a enlazar con las preocupaciones ambientales. Y eso yo creo que es interesante. Será hay una convergencia que en principio va a ser, repito, sobre el tipo económico, social o cultural, con toda la crítica al desarrollo, una nueva convergencia con una crítica al desarrollo que ahora puede y va a venir también desde los movimientos ecologistas, ¿no? Y que puede dar lugar a nuevas configuraciones retóricas que va a ser la del desarrollo sostenible. Un poco esa idea. Y de alguna manera proponiendo aquí esta pregunta, ¿no? Fundamental. ¿En qué medida la era del desarrollo sostenible ha sabido incorporar eh, en su adjetivación al desarrollo como sostenible todo el cuerpo de estudios críticos del desarrollo que se inicia a partir de los años 60? ¿De qué manera el desarrollo sostenible como una nueva forma de entender la estrategia desarrollista puramente economicista ha asimilado la crítica al desarrollo? No sé si se entiende la idea, ¿no? Y bueno, era por llegar ahí, pero bueno, seguimos un poquito más y ya, ya, pues para hacer un poco este desarrollo cronológico, ¿no? De los años 60, ¿no? Y estas nuevas propuestas tremendamente interesantes que, repito, van a ir acogiendo ya la preocupación ambiental. No solo las consecuencias que van a tener a nivel cultural, a nivel neocolonial, por supuesto, a nivel económico, a nivel político, de la soberanía de los estados, que iban implicadas en la noción de desarrollo y la cooperación al desarrollo, sino también cómo la crítica al desarrollo tiene también que incorporar la cuestión ambientalista, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en los años 60 también precisamente empiezan a desarrollarse otras posturas, otras concepciones del desarrollo. La famosa ética del desarrollo de Nish Goulet y otros autores se inicia también en los años 60 en el seno de todas estas convulsiones, que son convulsiones políticas activistas, pero también convulsiones críticas y teóricas. Yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Y se empiezan a hacer denuncias de la noción del desarrollo, van dando cuenta precisamente de que el desarrollo no puede ser un modelo único que se exporte desde las naciones desarrolladas a todo el orden mundial sin ningún tipo de adaptación a las condiciones ambientales, antropológicas, culturales de cada nación o de cada país. No puede haber un modelo único del desarrollo, sino que tiene que contar obviamente con la participación activa eh, de las poblaciones y no solo de la perspectiva únicamente economicista, sino de una perspectiva íntegra y compleja, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Martínez Navarro sobre ética para el desarrollo de los pueblos, de José María Santorza sobre el mal vivir o el mal desarrollo, yo creo que son muy interesantes y recogen esta idea, ¿no? Pero son algunos apuntes, ¿no? Que podemos desarrollar. El interesante concepto de ecodesarrollo, ¿no? Que también fue un concepto interesantísimo que se incorpora al debate a partir de la cumbre de Estocolmo en 1972, ¿no? Sin renunciar al concepto de desarrollo, pero también adjetivándolo en un sentido ecológico, ¿no? Yo creo que creo que es una de las primeras denominaciones en la que incorporan precisamente la crítica ecológica al concepto de desarrollo a partir precisamente de la cumbre de Estocolmo, ¿no? Que incorpora, como digo, que añade a la idea de desarrollo la componente ecológica, ¿no? Y esto se va a desarrollar precisamente como consecuencia de la cumbre de Estocolmo del 72. Empiezan a realizarse trabajos que van a estar y liderados por Ignacy Char, que es el término, al parecer, lo propone Maurice Strong, el secretario general de la Conferencia de Estocolmo, pero va a ser muy desarrollado por Ignacy Sachs, que es un economista polaco brasileño, que de alguna manera no renuncia a la idea de que sería importante en ciertas regiones pobres o subdesarrolladas una noción de desarrollo desde un punto de vista económico, pero esa noción de desarrollo debe ser contextualizada, debe ser traída, digamos, a los recursos, necesidades culturales, antropológicas y obviamente ecológicas de cada región para huir de cualquier modelo totalizante de lo que es el desarrollo. O sea, aquí se empieza ya a problematizar desde una visión tremendamente compleja el concepto de desarrollo, ¿no? Como dice ahí, en términos de propio Sachs, ¿no? El ecodesarrollo es una alternativa a soluciones buenas para todo, desesperadamente uniformadoras, inspiradas en el mimetismo cultural, en una visión lineal y empobrecedora. No es una posición todavía radicalmente decrecentista, sino que, más que postular de la detención del crecimiento, el ecodesarrollo invita a estudiar nuevas modalidades, tanto lo referente a los fines como lo concerniente a los instrumentos, con el compromiso de valorizar los aportes
culturales de las poblaciones que intervienen en transformar en recursos útiles los elementos de su medio. Se trata así de una doble apertura del horizonte del planificador hacia la antropología cultural y a la ecología. Y algo interesante, ¿no? Concepto de desarrollo que no niega la necesidad contextualmente justificada del crecimiento en términos puramente materiales económicos, debe ser puesto en un juego complejo e idealístico, repito, con determinantes antropológicos, culturales y ecológicos. Fijaos, interesante. Este concepto va a ser muy discutido en el ámbito latinoamericano de los años 70, de los años 60-70. Enrique Lev, mexicano también tiene los estudios ambientales, que va a ser discípulo directo de Ignacio Chad, va a ser también uno de los teóricos que están debatiendo el término de ecodesarrollo, ¿no? Pero hay una anécdota, no sé si muchos de vosotros seguramente la conozcáis, ¿no? De cómo el término de ecodesarrollo desaparece. Porque no sé si alguno de vosotros lo conocíais ya, ¿no? O a lo mejor obviamente os sonaba algo, o teníais cierta idea de ese término. Pues efectivamente, el término de desarrollo se, se anuncia públicamente, se viste de largo en la declaración de Cocoyoc de 1974 por el propio presidente Echevarría. Por el propio presidente Echevarría es quien de alguna manera anuncia o lee la declaración final en la que, con cierto orgullo incluso, se dan los resultados de estos años de estudio y debate teórico, ¿no? En el año 74. Pues cuentan, con base documentales precisas, que Kissinger, a la sazón secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, manda un famoso telegrama a no sé exactamente a qué autoridad para desacreditar el término de desarrollo. El término de desarrollo no debe volver a aparecer en discursos institucionales públicos. No debe aparecer porque comprometía efectivamente las políticas de desarrollo estadounidenses. Kissinger prohíbe el término y de ahí creo yo que la mayoría de nosotros, yo no conocía el término hasta que empecé a estudiarlo, entonces tenemos que tener un término y empecé a conocerlo. El término desaparece de cualquier nuevo pronunciamiento público a partir de entonces, ¿no? Repito, el propio Enrique Leve en alguna entrevista dice, esto fue muy teorizado, esto estaba en el movimiento cultural, sobre todo americano, de los debates teóricos de esta época, pero a partir de este año el término prácticamente desaparece y se convierte en un término cada vez menos estudiado, cada vez menos debatido, hasta prácticamente se va diluyendo, ¿no? No deja de ser interesante que esta es una aportación, yo creo, que hasta cierto punto genuina de la teoría ambientalista, no sé si llamarlo así, de América Latina, posiblemente sí, pues una aportación genuina, acaba desapareciendo del debate teórico y sobre todo acaba desapareciendo de las declaraciones públicas institucionales, ¿no? No deja de ser interesante esta aportación. Y bueno, ¿y cómo lo podemos leer? Bueno, también el término de desarrollo humano, no vamos a entrar que también es una complejización del concepto de desarrollo a partir de los trabajos de Martha Nussbaum y Amartya Sen, que como sabéis de alguna manera incluye otros índices para medir el crecimiento que no son, o para medir el desarrollo que no son obviamente el Producto Interior Bruto o el PIB, sino también los niveles de alfabetización, ciertos índices de calidad y de bienestar. Bueno, es un término un índice o el índice Gini también posterior, también va a ser importante en esta idea de esa excesiva visión reduccionista y economista del concepto de desarrollo. Bueno, y ya para ir acabando, pues un poco esa era la idea, ¿no? Y me gustaría, ya para acabar, centrarlo en lo que puede entenderse como una especie de sustitución de lo que pudo haber sido una posibilidad por lo que fue realmente la posibilidad. O sea, cómo, digo, podría haber sido otro, pero cómo el término de desarrollo, que precisamente daba cuenta de una complejidad múltiple del concepto de desarrollo, desaparece y unos años después va a aparecer pues lo que todos conocemos, que es el concepto de desarrollo sostenible, que va a ser consecuencia de unos trabajos que se van a desarrollar según los años 80 y que aparece en el famoso informe Brundtland, Nuestro Futuro Común, y que va a ser institucionalizado en la famosa segunda gran cumbre de Río de 1992, ¿no? Como sabéis, este es el término, desarrollo sostenible, que de alguna manera salva la enorme crítica que el concepto de desarrollo había tenido durante los años 60 y 70. Y yo lo interpreto de esta manera, no sé vosotros qué entendéis, ¿no? Y bueno, yo no. Y
Gustavo Esteva, por ejemplo, lo dice así, ¿no? Que con el desarrollo sostenible se va a legitimar una nueva concepción de desarrollo que lo que hace es reincorporarla a la política institucional, salvando las críticas radicales que en los años 60-70 el concepto de desarrollo había tenido. Y las aportaciones originales e interesantes como de ecodesarrollo. Toda esa crítica de alguna es absorbida, pero a la vez atenuada en un término que hace que el concepto de desarrollo vuelva a revivir, por decirlo de alguna manera, bajo la nueva concepción de desarrollo sostenible, asumiendo y atenuando críticas tanto de tipo económico-político como críticas ya ambientales. ¿De acuerdo? Es que se convierte en una idea determinante para el discurso científico y público en general, ¿no? Y bueno, ya esto Fernández Buey, un importante filósofo español, ¿no? También con preocupaciones ambientales, dice que la palabra sostenibilidad y desarrollo sostenible ha ido apareciendo cada vez más especialmente en los estudios académicos científicos, ¿no? Y bueno, lo hemos dicho, ¿no? Y bueno, yo creo que esta es interesante, ya iría acabando con esta afirmación de Gustavo Esteva, que dice conceptual y políticamente el redesarrollo, fijaos, el redesarrollo, o sea, la supervivencia del concepto de desarrollo después de tanta crítica que ha recibido, está ahora tomando la forma de desarrollo sostenible por nuestro futuro común, tal como lo prescribió la Comisión Brundtland. En esta interpretación convencional, fijaos, empero, se ha concebido el desarrollo sostenible como una estrategia para sostener el desarrollo, no para apoyar el florecimiento y la producción de una sociedad natural infinitamente diversa. Desde esta perspectiva, no sé cómo lo veis vosotros, el concepto de desarrollo sostenible puede ser entendido como un rescate de una noción medianamente convencional, pero que no asume en su radicalidad toda la crítica que la nación de desarrollo fue recibiendo desde la teoría de la dependencia en adelante. Esa es un poco la propuesta, pues, finalmente esa pregunta, ¿no? ¿En qué medida la era del desarrollo sostenible ha sabido incorporar en su reformulación adjetivadora de desarrollo como sostenible todo el corpus de estudios críticos del desarrollo iniciado a partir de los años 60, desde diversos campos de intelectualidad comprometida, resistencia social y resistencia ambiental? O sea, ¿hasta qué manera los ha recibido y absorbido o de alguna manera los ha enmascarado en una nueva retórica convencional, como decía Gustavo Esteva? Y bueno, y ya no voy a entrar aquí porque bueno, ya sabemos, ¿no? Del desarrollo sostenible pasamos al objetivo del milenio y finalmente el objetivo de desarrollo sostenible que ha sido la última gran aportación, digamos, con sus 17 objetivos, 169 metas, ¿no? Y ya para acabar con esto, ¿no? Para acabar con esto, ¿no? El informe 2020 de los objetivos, sabéis que cada año se realiza un informe para ver el grado de cumplimiento de las distintas metas, ¿no? Porque lo que sí tiene el objetivo de desarrollo sostenible es que tiene una enorme desagregación de metas a nivel cuantitativo. O sea, ¿qué porcentaje de población ha conseguido acceso a agua potable y tal? O sea, hay una enorme cuantificación, lo cual lo hace medible, eso es interesante, ¿no? Pues bueno, cada año se emite un informe y el secretario de la Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, decía en el informe de 2020: los esfuerzos mundiales realizados hasta la fecha han sido insuficientes para lograr el cambio que necesitamos, poniendo en peligro la promesa de la agenda para las generaciones actuales. Y acabo ya con estas dos últimas frases. Bueno, da cuenta de también unos desarrollos interesantes del desarrollo o la construcción del desarrollo, bueno, no vamos a entrar. Pero bueno, creo que es interesante porque estas dos últimas afirmaciones vienen precisamente no desde una crítica periférica o marginal, ¿no? O residual, sino que vienen desde dentro de los organismos institucionales que configuran las políticas de desarrollo sostenible a nivel mundial. Fijaos, ¿no? En la página de web del Pacto Mundial sobre la década de acción 2020 dice: el tiempo se agota. Nos quedan tan solo 10 años para alcanzar las 169 metas propuestas y todavía no hemos avanzado lo suficiente, si bien hemos progresado en algunos campos. Aunque quedan áreas de mejoras urgentes como el cambio climático o las desigualdades entre países, en las que incluso se han dado pasos hacia atrás. Existe un amplio consenso en que la transformación no estaba siendo lo suficientemente rápida ni había tenido suficiente impacto. De hecho, todas las estimaciones mostraban entonces que no se estaba avanzando al ritmo suficiente y que de seguir así, la Agenda 2030 sería para enojado. Y acabo ya finalmente con esto, que se puede consultar todavía desde hoy en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la página web, ¿no? Que dice: las instituciones del siglo XX no podrán solucionar los problemas del siglo XXI. La brecha entre los desafíos estructurales, interrelacionados y cada vez más complejos e imprevisibles que estamos enfrentando y la manera de planificar las cuestiones gubernamentales y de desarrollo es cada vez mayor.
La emergencia climática, falta de confianza en las instituciones y la creciente desigualdad, en particular entre mujeres, deja claro que es necesario avanzar hacia nuevas maneras de entendimiento y acción. Y sin embargo, seguimos aplicando los mismos métodos de siempre. En definitiva, seguimos aplicando los mismos métodos de siempre. Puede querer decir que el concepto de desarrollo, a pesar de 50 años de políticas y teorizaciones y en su forma reciente de desarrollo sostenible, supone otra vez y siempre aplicar los mismos métodos de siempre, y quizás sería necesario ya aplicar otros métodos que no sean los de siempre. Bueno, pues con esto yo, para no seguir muy pesado, si os parece bien, pues dejo ya por terminada mi intervención. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Vicente, por esta Mm. interesante exposición que nos has presentado de Sí. la evolución de este concepto que de manera cotidiana se Ujú. martilla en los medios políticos, en los medios comerciales Sí, sí, y, y que lamentablemente, como ya lo señalas, Guterres pues ha señalado que no se está sí. avanzando y que tal parece que eh, no hay deseos de que esto realmente logre concretarse, ¿no? Además, Ujú. creo que es muy interesante analizar todo este concepto precisamente del desarrollo Ujú. que suele tergiversarse o suele confundirse siempre exclusivamente con crecimiento económico y crecimiento del Producto Interno Bruto y los avances tecnológicos. Y que bueno, todo esto también nos ha llevado, bien sabemos, a una deshumanización, ¿no? A Ujú. buscar simplemente el lujo, lo económico, Ujú. este desarrollo científico y tecnológico, pero realmente no estamos no se está integrando realmente a toda la tradición humanista, ¿no? Lo que ello Claro. implica, pero bueno, pues también se está dejando de lado todos los otros seres con los que compartimos este planeta, ¿no? Consecuencia de Ujú. esta visión parcial, unívoca, y descontextualizada en muchos casos, como esto que también ha señalado, ¿no? Pensamos en el desarrollo y que existe un solo desarrollo, ¿no? Y es el que nos muestra el bloque capitalista neoliberal, que estamos Ujú. invadidos precisamente de su propaganda comercial y pensamos que esto es el camino. Pero bueno, obviamente también estaba pensando cuando estabas presentando que el trabajo, cuando se habla del filósofo y se le intenta definir qué es lo que hace, y dice que es la persona que encuentra los problemas a las soluciones, ¿no? Pero bueno, pues cuando la solución, supuesta solución es un problema mayor, entonces, bueno, Claro. hay que hacer fuertes críticas al Ujú. mismo. Y entonces, no confiar simplemente en que porque la ONU lo propone o hay una firma de convenios y de acuerdos, con Claro. eso es suficiente, ¿no? La verdad es que tenemos que ponernos a trabajar en serio y por eso, Ujú. lo decía al principio, tenemos estos espacios en los que nos reunimos, académicos, investigadores, sociedad civil Ujú. interesada, activistas, para que pues nos sirva esto como de reflexión, pero también en algún momento se están creando estos espacios eh, para generar sinergia, ¿no? Para Claro. hacer equipo y empezar a formar, ahora Ujú. sí que, grupos más conscientes que asumamos la responsabilidad de levantar la voz Ujú. por nosotros mismos, pero ya también lo hemos comentado, también por otras especies con las que compartimos este planeta, ¿no? Ujú. Animales, vegetales, que sin ellos, pues simplemente sin un espacio sano,
saludable, ujú, lleno de distintas especies, pues simplemente ya sabemos hacia dónde vamos. ujú. Y por más que los escenarios se habla de que dentro de 20 años va a pasar esto, pues hace unas semanas, 2 semanas por ahí, veía en estos, no sé si fue en Facebook, como los científicos que están investigando el cambio climático, pues ya no les queda otra más que llorar y suplicar, por favor, hagan los casos, ya, Ya. este, son las generaciones futuras, o sea, se ha hablado, Hans Jonas hablaba del principio de responsabilidad y la heurística, y bueno, no quisiera Ujú, abusar de este espacio, pero yo nací en la década de los 70 y durante toda la primaria, a lo mejor varios de ustedes comparten este sentir, durante mis estudios de primaria era cotidiana la noticia de una invasión, una guerra nuclear, sí, conflictos que podían acabar con el mundo. Después, bueno, se acabó esto, la amenaza ahí está, se inventaron después estos talibanes y cosas de esta naturaleza, ¿no? En fin, ujú, pero la amenaza ahí está latente, ¿no? ujú, Y los conceptos, pues son importantes, analizarlos, estudiarlos, ser muy críticos de ellos y poder realmente, eh, pues, convencernos y convencer a los demás de que eh, eh, estos acuerdos y estos conceptos sin acciones no nos van a llevar absolutamente a nada, ujú. ¿no? Y bueno, pues, pero hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo también, porque luego tenemos que empatar la teoría con la práctica, ¿no? Porque si nos vamos nada más así, y ya con esto voy a cerrar, ¿no? Ujú, Cuando nosotros, bueno, cuando yo empecé con movimiento ambiental en el activismo, pues éramos todavía muy de impulso, ¿no? Y vamos a hacer esto, y vamos a cerrar la ah, calle, vamos a amarrarnos al árbol, y vamos a pararnos frente a Palacio de Justicia con unas mantas, ¿no? Y bueno, pues eso es mucho ímpetu, pero bueno, a esto también le hemos ido sumando también ujú, formación académica, claro, acción crítica, y entonces, claro. bueno, pues a eso responde Ujú, precisamente este espacio. ujú, Pues muchísimas ujú, gracias, Vicente, por esta disertación que nos has ujú. compartido, tus ideas, y me gustaría, si me lo permites, pues abrir el micrófono para que Claro, claro, por supuesto. los participantes, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, en el chat no aparece nada, bueno, nada más una felicitación de Sergio Reyes por Muchas tu, gracias. por tu excelente ponencia. Y bueno, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, para ahí levantó la mano Ernesto Cabrera, ¿puede ser? Adelante, adelante, por favor, Ernesto, puedes abrir tu cámara, tu micrófono o como te sientas tú a gusto. Claro que sí, muchas gracias. Si empieza a fallar, estoy conectado desde la universidad, soy profesor de la Autónoma de Tlaxcala. Muchas gracias por la invitación. De repente falla un poco la red por acá, entonces si Ujú, se empieza a trabar, apagaré la cámara. En primer lugar, pues felicitarte, muchas gracias, Vicente, muy, muy interesante. No lo digo meramente por protocolos, sino que ah, genuinamente me ha parecido muy interesante tu presentación y en particular porque yo he trabajado también la línea de la historia conceptual, ujú, concretamente de Reinhard Koselleck. Y entonces esta ujú, aplicación de esta metodología al concepto de desarrollo, la verdad es que me ha parecido muy, muy clarificadora en el uso del concepto mismo, que yo la verdad es que no había identificado cuál era su génesis y cuál era ujú. su desenvolvimiento histórico. Quizás ahí, no sé, desde mi propia perspectiva, que yo soy cultivador de la filosofía política, hay un elemento de la historia conceptual coselequiana que es el que yo más suelo enfatizar, que es la dimensión no tanto de su imprescindibilidad, es decir, del carácter imprescindible de los Grundbegriffe, es decir, de los conceptos fundamentales, sino su carácter antagónico, su carácter polémico, ¿no? Es Ujú, precisamente esa dimensión la que los hace
polisémicos, la que los hace tan ricos y tan complejos, ¿no? En tu presentación me parece Ujú. que dejas muy claro el afianzamiento y el carácter ya imprescindible del concepto de desarrollo, pero no se señala, aunque se sugiere, por supuesto, a lo largo de toda la presentación, su dimensión polémica, que lo vuelve un concepto político en última Claro, instancia, ¿no? Y político en el fundamentalmente. sentido propiamente de uno de los mentores de Reinhard Koselleck, que fue Carl Schmitt, ¿no? Mm. Y que ya venía además la noción Amigo, desde Max enemigo, Weber. claro. Claro. Exactamente, ¿no? Los conceptos políticos no son instrumentos descriptivos, sino que Mm. son armas de guerra, los nombraba el propio Carl Schmitt. Y en ese sentido parece ser que desde su propia génesis, como tú nos lo muestras, el concepto de desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial es eso, ¿no? Es un arma de guerra, es un arma de guerra Ujú. del bloque Claro. capitalista frente Ujú. a el modelo alternativo, ¿no? En la época que todos Claro. conocemos de la polarización del mundo. En ese sentido, me parece que justamente lo que hacen estos relatos desarrollistas es afirmar una visión del mundo que no pretende describir nada, sino que pretende combatir visiones alternativas, afirmando un modelo ideológicamente pues, de raíz capitalista. De cualquier manera, creo que solamente sería señalar ese punto, pero está evidenciado en toda la presentación que tú haces. Me parece que permitiría explicar también esta proliferación de adjetivos que se le agregan al Claro. concepto de desarrollo, ¿no? Tú mencionas, bueno, también el alterdesarrollo, Sí, el ecodesarrollo, el mal desarrollo, desarrollo, ¿no? claro. Ese me Mal gustó desarrollo, sí, sí, sí. muchísimo. Y por Sí. supuesto, el agregado de la sostenibilidad, que Ujú. como bien muestras también, yo no lo había visto, es un intento de las teorías del desarrollo de atemperar, ¿no? Las Puede ser. críticas que tú Ujú. señalas. Yo, por otro lado, quisiera señalar si la pregunta que planteas es la más adecuada para abordar el tema Ujú. de en qué medida ha logrado resolver o enfrentar estas críticas que se señalan, y más bien lo plantearía de una manera más radical. Si puede, Sí. por principio, el discurso del desarrollo Ujú. incorporar todas estas críticas, o si no son esencialmente contradictorios. Y si es el caso, no estaríamos obligados en realidad a abandonar ya ese concepto Vale. que es Ujú. como un elemento articulador Ujú. de la ideología Ujú. desarrollista, capitalista y modernizadora. Pero bueno, de cualquier manera, te agradezco y pues espero leer ese libro que por ahí nos recomendaste. No, pues muchísimas gracias, Ernesto, porque son apreciaciones tremendamente, tremendamente, digo, serio, ricas e interesantes, porque yo creo que van aquí el núcleo de la cuestión, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esa dimensión antagonista, ¿no? Que está, o antagonizadora que está en la idea de concepto fundamental de cosas es la que de alguna manera de humildad he querido un poco abrir, porque precisamente yo creo que la apropiación desde el discurso hegemónico estadounidense de concepto de desarrollo de partidos de cuenta ha sido un proceso de despolitización, y qué bueno que lo comentaste, ¿no? Ha sido precisamente un concepto de bloqueo o neutralización de la potencialidad política que tiene ese concepto. Efectivamente, si lo entendemos desde de esa apertura densa y compleja que sería desde la perspectiva de Coase. Yo lo que, y precisamente abrirlo a distintas dimensiones, sea desde una perspectiva también multidisciplinar, es devolverle politicidad, por decirlo así. Devolverle precisamente es el carácter que debe tener un concepto fundamental, que es su carácter fundamental. No digo ya en los extremos de amigos, enemigos mitianos, pero bueno, abrir a una politicidad en la que efectivamente puedan jugarse pluralismo, conflictividad en torno a un concepto que desde mi punto de vista, y entenderlo desde ahí me parece interesantísimo y me lo apropio como una carrera de despolitización del concepto. Efectivamente, lo que se da a partir, vamos a decirlo así, a partir de los años 50 es un proceso de despolitización, de alguna manera, al menos despolitización interna, efectivamente, sí con el otro bloque, que ya también cayó, pero bueno, ya ni siquiera está, por decirlo así, pero sí de despolitización interna de un concepto que es múltiple, que es complejo, ya desde esa mención a Aristóteles, que obviamente no puede ser reducido a lo técnico-económico y al crecimiento infinito como acumulación infinita del capital, ¿no? Que el concepto de desarrollo son muchísimas más cosas, ¿no?
Y yo creo que se puede entender así. Y yo creo que un poco también aludiendo a lo que decía Víctor, la mirada filosófica lo problematiza y lo repolitiza, por decirlo así, ¿no? Y yo creo que precisamente vernos aquí, hablar sobre eso, pensar la complejidad del concepto, no es solo un ejercicio académico y epistémico, sino que es un ejercicio político también, ¿no? Y, o sea, como decía Víctor, no es necesario que nos vayamos a un árbol y no, que también son necesarias, por supuesto, esa forma de activismo, pero también se hace activismo epistémico, o yo qué sé, por decirlo de esa manera, cuando nos planteamos la posibilidad de repensar el desarrollo desde perspectivas antagónicas, perspectivas de lucha, que lo abren hacia dimensión antropológica, dimensión cultural, dimensión educativa. Hacía poco hablaba de cómo el proceso de escolarización masiva y universal se ha dado desde la concepción desarrollista, por supuesto, la escolarización, ¿no? De prácticamente de todo el mundo, ¿no? Ya no, los índices de alfabetización y de escolarización de los años 30, 40 años, en algunos casos están ya en el 90%, pero porque ha respondido también una forma de entender la educación que respondía fundamentalmente otra vez a la noción de desarrollo. Pero bueno, me parece muy interesante, gracias a lo que tú me dices, ver también esa carrera que empieza en los años 50 en adelante como un proceso de despolitización y después, al contrario, a partir de la teoría crítica del desarrollo de los años 60, un intento de repolitización, ¿no? Que estamos tratando todavía de hacer. Y abandonar algún concepto de desarrollo me parece también una idea interesante. Gustavo Esteban en algún sitio decía, no, ya se acabó, no hablemos más de desarrollo. Hay otras posibilidades, ¿no? Hay también, claro, reivindicarlo, abrirlo a otra perspectiva, poner el pos, el arte, el mal, o sea, no lo sé, si, la verdad es que no lo sé, si la idea es decir, no hablemos más de desarrollo, al menos desde la perspectiva crítica, no hablemos más de desarrollo, porque el concepto de desarrollo está ya de algunos tan políticamente contaminado, tan léxicamente contaminado, o tiene tanta carga de alguna manera de toda una historia de práctica política occidental y capitalista, que a lo mejor el concepto ya es insalvable, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que podemos repensarlo entre todos. No, no sé si sería la idea sería desecharlo o complejizarlo y repolitizarlo. A lo mejor frente a la dominancia discursiva de la idea de desarrollo sostenible ya no tenemos mucho más que hacer y el concepto habría que abandonarlo. No lo sé, pero es muy, muy buena cuestión, la verdad, que te lo agradezco. Ernesto. Gracias, maestro Ernesto. Gracias, Vicente. Y bueno, Daniel Cano quiere hacer una pregunta. Adelante, Daniel. Hola, sí, Bueno, buenas. Bueno, ¿qué primero, tal? enhorabuena, Vicente, por la presentación, ha sido muy interesante. Bueno, yo un poco recogiendo el hilo que comentaba antes, estaba pensando si, claro, si la idea de desarrollo está ya tan manida y tan politizada que hay que rechazarla. Pero no creo, me pregunto si no estamos corriendo un poco el riesgo de la mitificación de la alteridad, ¿no? De rechazar plenamente el desarrollo y adoptar, digamos, una actitud, digamos, contraria o por lo menos que no se parezca a la del desarrollo. Y Mm. me preguntaba si hay alguna postura o si hay algunos autores que aboguen un poco por tomar lo que ha funcionado del desarrollo, aquella aunque fueran, digamos, actitudes que se quieran exportar de forma idéntica a todos los países, pero que hayan funcionado y que se puedan aprovechar y que Ah, se desechen, digamos, un poco las que no nos interesen, en todo caso, ¿no? claro. Mm. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, ¿no? Y yo creo que esa es la idea, ¿no? Cuando se habla de post-desarrollo, alter desarrollo, e incluso en algunos aspectos de desarrollo sostenible, y es lo que decía el ecodesarrollo, por supuesto, ¿no? No, se trata precisamente de retomar algunos de los logros teóricos y también de los logros relacionados con el crecimiento material y de adaptarlos en diálogo complejo, dialéctico y también intercultural con las predisposiciones, determinaciones culturales antropológicas de las distintas regiones o regiones del planeta en las que queramos incorporar procesos de desarrollo, pero también incorporar los queridos, deseados y estructurados y elaborados teóricamente por las propias poblaciones, ¿no? No en el sentido, y por supuesto, eso es absolutamente cierto. Por eso me parece interesante
Arturo Escobar y algunos autores prefieren hablar de post-desarrollo en el sentido de que es una época posterior al desarrollo, pero que no abandona, por supuesto, las posibilidades que pueden ser reformuladas, reconfiguradas, resemantizadas, pues, quien quiera, de una idea convencional de desarrollo, que por supuesto puede haber sido muy destructiva, pero que tiene aspectos que se pueden reconvertir, que se pueden apropiar estratégicamente para ciertas necesidades. Y eso yo creo que es absolutamente, porque muchas de las instituciones, incluso económicas, son fruto de esa expansión desarrollista o neocolonial y que no podemos dejar de vivir sin ellas. Podemos reconfigurarla hacia otros fines, por supuesto. Sí, yo creo que esa es la única posibilidad, de alguna manera, ¿no? O sea, utilizar o no el término, bueno, puede ser una discusión terminológica, pero precisamente yo creo que lo importante es ese diálogo que escucha a las poblaciones también, porque muchas veces lo que ha pasado es que no se ha escuchado a las poblaciones receptoras de tecnología y de capital proveniente de las grandes potencias, ¿no? No, yo creo que es que no hay alternativa, seguramente, porque muchas de las instituciones de la modernidad del sistema mundo se han configurado según el modelo desarrollista. No se trata de derrumbarlas o de un empezar de cero o una especie de borrado íntegro sobre el que construir algo. Eso sería imposible. Se trata de reconstruirlas, reformularlas, adaptarlas, generar nuevas teorizaciones y nuevas prácticas, por así decirlo, nuevas teorizaciones que no tienen por qué dejar atrás las posibilidades, ¿no?, que hubiera puesto 50 años de desarrollo hegemónico, ¿no?, por decirlo así. Yo creo que sí, yo creo que esa debería ser una posibilidad también. Si me permite una segunda pregunta, Mm. pensando también en lo que has comentado de adaptar ese, llamémoslo el postdesarrollo o como queramos llamarlo, a las particularidades de cada sitio, ¿no? De cada país o de cada zona. Em, Eso no podría también, de una forma, aunque fuera paradójica, hacerle, eh, digamos, allanar el terreno para seguir en una vía desarrollista. Es decir, las políticas, por ejemplo, de identidad de la posmodernidad, que parece como si muchas veces paradójicamente son utilizadas por el mismo sistema capitalista para Mm. continuar ese desarrollismo. No sé Claro. si mi pregunta sería, ¿no anda a veces un poco esa izquierda posmoderna un poco despistada en ese sentido? No, o sea, claro, y esto hay que ponerlo en relación, por supuesto, ¿no? Con todo eso. Eso ya lo dijo Friedrich Jameson en un libro famoso, la posmodernidad es la formación cultural del capitalismo avanzado. A mí no me cabe duda de eso, ¿no? Por supuesto, eso no quiere decir que tampoco haya que echar a la basura ese pluralismo, esa apertura, ¿no? Esa visión deconstructiva, ¿no?, que fue muy fresca también y muy poderosa en los años 70, 80, ¿no? Pero efectivamente la falta de una configuración del valor y de una posibilidad del reconocimiento de lo real en esa fragmentación epistémica y moral que acaba muchas veces en el relativismo absoluto, efectivamente es muy aprovechada por el último elemento de valorizador, que es el mercado. Que es obviamente que es una valoración absolutamente arbitraria en función de la oferta y demanda. Claro, yo creo que la posmodernidad hay que superarla, de eso no me cabe ninguna duda. Por supuesto, porque si no será imposible encontrar una cierta configuración de valor que sea de alguna manera hasta cierto punto universal. Yo creo que eso es fundamental porque los grandes problemas son universales. Los grandes problemas del desarrollo son universales. Problemas ambientales, problemas de la economía globalizada, de la inmigración, exactamente. Si no configuramos entre todos en un diálogo intercultural una noción mínima de valor, de bien incluso, aunque sea en minúscula, de verdad, aunque sea en minúscula, estamos renunciando a lo que yo creo que es una especie de de imperativo por la propia estructura bioantropológica del hombre y de necesidad. De necesidad en un momento en que no podemos apostar por un relativismo de indiferencia muchas veces a lo que le pasa al otro, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y ahí está el trabajo ecuménico desde las religiones, por un lado, por decirlo de alguna manera, y el trabajo, por supuesto, también de la ciencia, por decirlo de otra, el trabajo del diálogo intercultural, el trabajo también, que muchas veces es criticado como también, pero bueno, el trabajo de organismos internacionales que a nivel mundial tratan de encontrar políticas, recomendaciones, que no son vinculantes, ¿no? Obviamente, pero bueno, muchos están diciendo que lo que necesitaríamos sería un gobierno mundial, o sea, una ONU con capacidad vinculante.
que realmente ciertas políticas muy generales a nivel de derechos humanos, a nivel de respeto a la diferencia cultural, a nivel, por supuesto, de políticas ambientales, fueran de obligado cumplimiento, porque si no, al final cada uno, por muchos tratados que firmemos, cada Estado hace lo que quiere, como está pasando ahora con Israel y Gaza, ¿no? En definitiva, podemos firmar todos los tratados de Ginebra contra el genocidio, pero al final lo practicamos porque no hay hasta una especie de gobierno mundial que pueda gestionar eso. Pero un gobierno mundial que también tiene que estar fundamentado éticamente con una ética de mínimos, ¿no? Como dice de la Cortina. Y en esa ética de mínimos tiene que entrar, por supuesto, porque ya no puede ser de otra manera, en nuestras preocupaciones por las relaciones que establecemos con los seres, con los seres, con los animales no humanos, con los seres no vivos también, para configurar esa nueva ética mundial, que yo creo que es imprescindible. Y por supuesto, en ese sentido, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La dispersión por moneda cae en un relativismo que es aprovechadísimo de manera muy eficaz por el mercado. Porque si no hay una especie de límite orientativo a nivel moral, el último valorizador del valor es el mercado. No hay otro, solamente, por desgracia. Desde mi punto de vista, no sé. Bien. Gracias. No, gracias a ti, Dani, por tan buenas preguntas. Bueno, Vicente, tenemos aquí algunas felicitaciones en el chat por tu exposición clara y que ha habido pues una gran aportación parte de lo que tú has presentado. Bueno, ya estamos casi en tiempo de que concluyamos el seminario. No sé, no quisiera concluir sin antes preguntar si alguien más desea tomar la palabra. Y si no, Quintana, no sé si son aplausos o es que quiera tomar la palabra. Son aplausos, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, pues no sé si estoy habilitado para compartir la pantalla, doctora Rossi. Sí, sí, sí estoy habilitado. Ok, ya estoy, parece que estoy habilitado. Bueno, no sé si ahí se ve mi pantalla. ¿Sí se ven? Ok, pues muchas gracias. Bueno, quiero hacer la entrega formal, aunque después te la haga llegar vía internet, al doctor Vicente de Jesús Fernández Mora. El seminario permanente de ética ambiental otorga el presente reconocimiento al doctor Vicente de Jesús Fernández Mora por su participación como ponente en la 12ª sesión del seminario con el tema Desde la crítica al desarrollo a la sostenibilidad y los ODS. Firma servidor como representante institucional de la Autónoma de Aguascalientes, la doctora Rosy de la Torre, también aquí que nos acompaña como representante del Grupo de Investigación del Derecho Animal, el doctor Francisco Serrano, que también nos apoya, es representante institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y la doctora Cristina Ramírez Barreto, representante institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Enhorabuena, Vicente. No, pues de nuevo reitero mi más sincero agradecimiento por esta oportunidad tan interesante, tan estimulante, ¿no? Y por supuesto, también agradezco a toda vuestra asistencia, los interesantes diálogos abiertos con los comentarios de Dani y de Ernesto, y muchísimas gracias porque generar estos espacios es siempre tremendamente enriquecedor, y además si lo puedo hacer con amigos en Aguascalientes y en México, entonces todavía más. Así que enormemente agradecido y espero de corazón que, bueno, que volvamos a tener la posibilidad por pantalla o en persona de colaborar de nuevo. Muchas gracias de verdad